Hola niños, buenos días. El tema que vamos a ver el día de hoy es acerca de la Primera República. Recordemos ya lo que hemos visto, por qué surgió la Guerra de Independencia, qué era lo que sucedía en nuestro país, en qué consistían las reformas borbónicas, movimiento de los comuneros, memorial de agravios, cómo fue ese proceso de independencia. Entonces vimos en la clase pasada los hechos del 20 de julio, ¿no? Donde se forma una revuelta y pues los criollos aprovechan para exigir unos derechos. Vamos a ver entonces cómo es que se organiza la Primera República. Entonces les voy a ir explicando. Recuerden que ustedes pues van trabajando a la medida que yo voy explicando. En la parte final del video pues están las preguntas. Esas preguntas ustedes las pueden contestar con el material que yo les presento acá. Eventualmente les pongo unos videos complementarios para que ustedes puedan ver también esta parte de la historia, pues, narrada de otra manera, ¿no? De forma animada. Entonces, la Primera República, acá tenemos una imagen que después, o ahorita más adelante, ya ustedes van a entender de qué se trata. Vemos a dos caballeros que están enfrentados. Lo que ustedes no saben es que esos dos caballeros, pues, pertenecen al mismo bando, eran amigos. Vamos a ver por qué es que se pelean. La Primera República. Al periodo comprendido entre 1810 y 1816 se le ha llamado la Patria Boba, debido a las guerras entre líderes del proceso de independencia. Imagínense, los líderes de ese proceso de independencia que tanto lucharon, que tanto guerrearon contra los españoles para conseguir la libertad, y cuando por fin estaban encontrando esa libertad, se ponen a pelear entre ellos mismos. Vamos a ver un poco más de la historia. Este periodo es importante porque se comienza a consolidar las ideas políticas de lo que debería ser la República. En estas guerras civiles estaban, por un lado, vamos a ver los bandos, por un lado los representantes de las provincias de Cartagena, Antioquia y Tunja, en cabeza de Camilo Torres, y ellos defendían un gobierno federalista. ¿Qué significa federalista? Ellos consideraban que era importante que cada región del país tuviera un gobernador, y pues cada uno de esos gobernadores pues iba a manejar como quisiera pues su región, ¿no? La parte del territorio que le haya correspondido. Por otro lado, estaban los representantes de las provincias de Vélez, San Gil, Sogamoso y Cundinamarca, en cabeza de Antonio Nariño, y ellos defendían un gobierno centralista. Esta idea quiere decir que ellos no estaban de acuerdo con que cada región, cada parte tuviera su propio gobernante, sino que tuvieran uno solo que fuera el que dirigiera desde su lugar, dirigiera todas las regiones. Ellos no lograron ponerse de acuerdo cómo era que iban a gobernar, si cada uno en su región o uno solo iba a dirigir todo desde donde estuviera. No se pusieron de acuerdo y por eso fueron las peleas, y pues a eso se le llamó la Patria Boba. Sí, cierto, es una bobada que se pongan a pelear entre ellos mismos. Entonces vemos acá en la imagen representado, unos que sí, otros que no, y bueno, en esa pelea que ellos se armaron, adivinen quién aprovechó ese desorden para tomar ventaja y para volver a obtener lo que había perdido. Los españoles, miren, reconquista española. Claro que aprovecharon. Como dice el cuento, fue un papayazo lo que ellos hicieron. Durante la Primera República, los españoles aprovecharon las luchas internas entre federalistas y centralistas para ingresar nuevamente a la Nueva Granada y comenzar la reconquista.
En 1814, el rey de España, Fernando VII, regresó a su trono e inició un plan de reconquista y restablecimiento del control que había perdido sobre las colonias en América durante la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Claro, aprovecharon. Vamos a ver quién es este personaje, el pacificador. Y si de verdad es pacificador. Para llevar a cabo sus planes de reconquista, el rey de España nombró al general Pablo Morillo, conocido como el pacificador, quien cercó la ciudad de Cartagena en agosto de 1815. Este cerco impedía que entraran víveres, es decir, la comida, y otros elementos indispensables para sobrevivir, al igual que nadie podía entrar ni salir de esta ciudad. Son como murallas, ¿no? Los cartageneros resistieron este cerco a su ciudad valerosamente durante 5 meses, hasta que terminaron por rendirse definitivamente en diciembre de 1815. Vamos a ver Pablo Morillo, ese pacificador, qué es lo que también trae, porque vamos a hablar del régimen del terror. Régimen es algo que es de cumplir, que no se puede uno salir de esos parámetros, de esa línea que tiene que sí o sí cumplirse. Y del terror, ¿qué les hace pensar esa palabra? Terror. Algo malo, ¿cierto? Algo macabro, algo dañino. Vamos a ver de qué se trata. Reconquistada Cartagena, Pablo Morillo y su ejército marchó hacia el interior del país, imponiendo el régimen del terror entre todos los habitantes de la Nueva Granada. La gran mayoría de los líderes del nuevo gobierno, y que además habían participado en la expulsión de los españoles, fueron asesinados. Entonces, ¿de qué se trata este régimen del terror? De asesinar a los líderes, ¿cierto? A ellos no, a los españoles no les convenía que las personas empezaran a pensar en independizarse, en obtener unos derechos, ¿cierto? Entonces los líderes, los que pensaban en esto y que además congregaban gente, ¿sí? Llamaban gente para que se fueran uniendo, a ellos no les convenía tener a esas personas. Entonces lo que hicieron fue asesinarlos. Finalmente, el 6 de agosto de 1816, Morillo entra a Santa Fe e impone allí su régimen del terror. Entre los patriotas fusilados, es decir, de esos líderes que querían la libertad, fueron fusilados, los mataron. ¿Quiénes estuvieron allí? Antonio Villavicencio, José María Carbonell, Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Antonio Baraya y Policarpa Salabarrieta. El triunfo de Pablo Morillo le permitió a España recuperar sus colonias y el español Juan Sámano fue nombrado como el nuevo virrey de la Nueva Granada. ¿Ven todo lo que pasó? Porque los líderes sociales, los que estaban pensando en independencia, que ya tenían muy adelantado esa parte, ya estaban convenciendo a la gente, ya estaban haciendo que los españoles entendieran y permitieran que ellos tuvieran derechos, pero pues se pusieron a pelear entre ellos, descuidaron todo lo que estaba pasando y pues los españoles aprovecharon y miren, hasta muertos hubo porque no se pusieron de acuerdo en cómo iban a gobernar. Bueno, ¿cuál es la actividad? Primero, pues recuerden que debemos copiar en el cuaderno fecha, título y pues de cada subtítulo ir copiando lo más importante, lo que a ustedes más les llame la atención, lo que crean que es más relevante. Y luego van a contestar estas preguntas. La A, ¿qué periodo de la historia de Colombia se conoció como Patria Boba? ¿De qué año a qué año? ¿Qué pasó eso? ¿Por qué crees que fue llamado así este periodo? Porque a ese periodo, de este año a este año, se le llamó Patria Boba. ¿Por qué creen ustedes eso? La C. ¿Cuáles fueron las dos posturas políticas que produjeron la guerra civil? ¿No? Recuerden que los líderes se pelearon.
Unos porque querían una cosa, otros porque querían otra. ¿Qué era lo que querían ellos? ¿Qué era lo que querían los federalistas, los centralistas? Bueno, ya ustedes me van a explicar ahí. ¿Qué era el régimen del terror? ¿Quién estaba a cargo de ese régimen del terror? Listo, niños, esa es la actividad por el día de hoy. Recuerden que es muy importante ir leyendo, ir entendiendo, analizando, comprendiendo esa información, ir relacionando lo que hemos visto en clases anteriores y así vamos haciendo para poder comprender esta etapa de la historia en donde aparece la Primera República.